¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con un minuto. Soy el licenciado Jorge Hernández Morán y estamos iniciando la transmisión de Derecho para Todos correspondiente al día 10 de junio del 2020. Estamos transmitiendo desde casa, en vivo, respetando la sana distancia y la cuarentena decretada por el gobierno federal con motivo de la pandemia de COVID-19. La transmisión se hace a través de Radio Yus Interactiva, radio por internet, y también a través de Facebook Live, en donde está abierto el Messenger para que me hagan favor de compartir conmigo sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias acerca del tema del cual vamos a platicar el día de hoy. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que toquemos en otra de las emisiones de Derecho para Todos, con todo gusto. También los invito a hacerme esas sugerencias. Les dejo mi número de celular, el 55 66 11 93 87, para que también a través de WhatsApp me manden todas sus preguntas, comentarios, etcétera. También les recuerdo que están disponibles para todos ustedes las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, por si no tuvieran la posibilidad de ver en vivo Derecho para Todos o cualquier otro de los programas de la familia Yus Interactiva, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. El día de hoy vamos a seguir con la dinámica de platicar de temas que tienen relación con la situación que estamos atravesando en el país, no solo en el país, a nivel mundial, la cuarentena, la pandemia, lo que ha generado el virus del COVID-19. Vamos a seguir con esa misma dinámica, temas que tienen que ver con la situación que actualmente estamos viviendo. Claro, estos temas son de corte jurídico, estamos enfocándonos al daño colateral que el problema de salud está generando en lo legal. Entonces vamos a platicar hoy, el día de hoy, el tema del cual vamos a platicar es de los alimentos, la guarda y custodia de los menores, qué se está haciendo en este momento de la cuarentena, cuando no hay juzgados, qué podemos hacer cuando estamos en alguna situación derivada de sea de alimentos o de guarda y custodia. Pero antes de dar inicio con el tema y atendiendo a que es un programa de temas legales, jurídicos, que está dirigido para todo el mundo y es con la finalidad de que todos lo podamos entender, pero sí me gustaría dar unos avisos que tienen que ver sobre todo con la situación de la suspensión de labores en los juzgados, tanto en materia federal como local. En días pasados, el Consejo de la Judicatura Federal determinó por acuerdo prolongar la suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los juzgados federales, es decir, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios. Esta suspensión se prolongó hasta el día 30 de junio. ¿Qué va a pasar durante este periodo a partir del día de hoy hasta el día 30? ¿Cómo están trabajando los juzgados en materia federal? Bueno, hay que recordar que, como les he estado mencionando, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y los unitarios regresaron parcialmente a la actividad desde el día 18 de mayo. Regresó parte del personal de estos juzgados a empezar a trabajar sobre proyectos que ya habían dejado inconclusos, acuerdos, sentencias, pero sin dar atención al público. Todavía no los abogados litigantes ni el público en general podemos acudir a las instalaciones de los juzgados federales. Única y exclusivamente el personal de los juzgados está trabajando, sacando todo el acuerdo y sentencias que tenían pendiente, con algunas
particularidades que ahorita les voy a comentar. También les recuerdo que los términos procesales no están corriendo, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Cómo están trabajando los tribunales federales? Bueno, recordemos que desde que se inició el tema de la contingencia, desde que se decretó la suspensión de las labores, se están recibiendo de manera presencial, de manera escrita, casos urgentes. Sobre todo y de manera general, los casos urgentes son temas penales que tienen que ver con la libertad de las personas, con las medidas cautelares. En materia civil, por ejemplo, se están recibiendo asuntos y les dan la calidad de urgente a los temas de alimentos, de lo que vamos a platicar el día de hoy, de algún tipo de violencia familiar específicamente, y sí, en esta parte son claros, más enfocados hacia el tema de la mujer y algunas medidas cautelares o provisionales, como pudiera ser algún régimen de visitas que no se esté respetando, algún tema de guardia y custodia de algún problema que haya existido en la familia y el hijo, la hija tenga que estar con alguno de los padres. Esos son los temas que le están dando prioridad, los temas que de acuerdo a la determinación del Consejo de la Judicatura Federal, están atendiendo estos juzgados que están de turno. Ahora bien, con esta nueva ampliación del término de suspensión de labores, el Consejo de la Judicatura le está dando más facultades a los jueces, a los magistrados, para determinar ellos, dependiendo del caso que se les presente, si es urgente o no. O sea, ya les está dando la oportunidad tal vez de salirse de esa lista que en un momento era tajante y decía, bueno, estos son los casos urgentes. Ahorita ya está dando un poquito más de libertad para recibir asuntos que a su criterio consideren urgentes, sobre todo cuestiones de violaciones a derechos fundamentales. Entonces, en esa parte ya el Consejo de la Judicatura Federal está haciendo un poquito más, ampliando más el ámbito de acción de los jueces, pero les recuerdo, todavía no hay atención al público, todavía está muy restringido el tema de recibir asuntos nuevos, a menos que no entren dentro de la urgencia que originalmente estaba planteada, o que a criterio de los jueces no sea un caso tajante de violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. También establecieron en esta nueva ampliación, en este nuevo acuerdo que decreta la ampliación de la suspensión, que los asuntos que se presentaron previamente a la contingencia, que se presentaron por escrito de la manera tradicional, se van a empezar a atender solo aquellos que falte únicamente el dictado de la sentencia definitiva, es decir, si ya se desahogaron todas las pruebas y no hay alguna diligencia pendiente de realizar que requiera de la intervención de las partes, estos juicios empezarán a dictar las sentencias correspondientes, y la notificación de la misma no se hará hasta que no se levante la suspensión de las actividades. Entonces ya están empezando a trabajar más enfocado a el regreso a las actividades jurisdiccionales. También ya está el trámite de los juicios electrónicos, los que ya se habían iniciado, están empezando a realizar las diligencias a través de medios electrónicos, de video, sobre todo, alguna audiencia, alguna diligencia que se pueda hacer de esta manera, y únicamente se suspenderán los juicios iniciados de manera electrónica cuando requieran alguna diligencia donde sea necesaria la presencia de manera personal de alguna de las partes o de alguna persona que vaya a declarar, algún perito que tenga que emitir su dictamen o dar sus conclusiones. Entonces, de esta manera, estos juicios electrónicos también se mantendrán suspendidos. Únicamente correrán de manera normal los juicios electrónicos donde no sea necesaria la presencia personal de las partes o de algún auxiliar en la impartición de la justicia. Y algo novedoso también en cuestiones de la materia federal es que ya el juicio electrónico, a partir del día 16 de junio, que es a partir del momento en que
se decretó la ampliación de la suspensión del 16 al 30 de junio, se van a empezar a poder tramitar ya todo tipo de demandas iniciales. Hay que estar muy atentos ahí a los requisitos para poder hacer esto. Bueno, eso es en cuanto al ámbito federal. Ahora vámonos a local. ¿Qué está sucediendo con los juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Bueno, aquí el día de hoy acaba de salir un acuerdo, como ha sido la tendencia, una vez que el Consejo de la Judicatura Federal decreta una ampliación en la suspensión, el Tribunal Superior de Justicia sigue los mismos pasos, ya se decretó la ampliación de la suspensión, que va a correr del día 16 de junio al 30. Ya sigue la atención de casos urgentes, prácticamente son los mismos que en materia federal, en juzgados penales, en juzgados de lo familiar. Más adelante, durante el desarrollo del tema del cual vamos a platicar el día de hoy, bueno, les estaré comentando cómo funcionan en la parte del derecho familiar. Esta es el trabajo de los juzgados que están de turno atendiendo o recibiendo asuntos por escrito de manera presencial, pero solo en casos urgentes. Ahorita les voy a platicar. Sí quería también informarles, sobre todo a mis amigos abogados, también desde luego al público general que tiene interés en saber cómo va a estar el movimiento cuando los juzgados regresen a la actividad. De manera extraoficial, todavía esto que les voy a comentar no es oficial, pero se prevé que se van a manejar los juzgados de esta forma. Van a abrir el primer día hábil de julio y van a trabajar un día sí y un día no. Los juzgados nones, por ejemplo, trabajarán el lunes y no trabajarán el martes, únicamente para atención al público. Ellos van a trabajar de manera normal, sacando el trabajo de escritorio, pero la atención al público va a ser un día sí y un día no. Juzgados que su numeración sea non, trabajarán el lunes, no trabajarán el martes, y el martes trabajarán los juzgados que es terminación par, y así irán sucesivamente. También me estaban comentando que para evitar la aglomeración, va a haber mucha carga de trabajo de asuntos nuevos que se quieran presentar. Entonces, la manera en que lo van a manejar es poner carpas en los edificios de la sede de los juzgados, donde van a habilitarlas como oficialía de partes, para presentar ahí en un lugar escritos iniciales, asuntos nuevos, y en otros escritos de términos de asuntos que ya estén en trámite. Esto lo van a instrumentar para efecto de evitar las aglomeraciones en las oficialías de partes de cada una de las instituciones o de los edificios que conforman el tribunal. Están adecuando también los juzgados para que el contacto entre el personal de cada uno de los juzgados y los abogados y público en general que acudan, pues no tengan un contacto tan directo. Están poniendo acrílicos en las áreas que no estén bien resguardadas para poder guardar la sana distancia. Los abogados y público en general tendremos que ir con tapabocas, cubrebocas, o inclusive estas caretas de acetato, de acrílico que se están utilizando. Va a haber cuando menos 2 puntos o filtros para ponernos gel antibacterial o alcohol, tomar la temperatura. Uno va a ser a la entrada de cada edificio y a la entrada de cada juzgado. El acceso a los archivos de los juzgados también va a ser restringido. Esa parte no sé todavía cómo la vayan a manejar. E inclusive me estaban comentando que van a hacer una especie de preregistro para la presentación de demandas iniciales. Proporcionaron algún número de teléfono, algún correo electrónico, donde tendremos que registrar las demandas nuevas que vayan a ingresar, donde nos van a indicar el día y hora en que nos debemos de presentar ese, valga la redundancia, ese asunto nuevo. Esto con la finalidad de evitar las aglomeraciones. Bueno, en términos generales, estos eran los 2 avisos. Creo que son importantes porque sí se ha venido retrasando el inicio de la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal como local, pero ya este tiempo lo han aprovechado para instrumentar cómo va a funcionar la impartición de justicia ya de manera presencial.
porque también es importante recordar que el tema del COVID va a existir mucho tiempo, esperemos que no sea tanto, pero sí van a haber tal vez ocasiones en que se tenga que suspender la actividad nuevamente por algunos días, o quizá restringir la visita de abogados, manejar las audiencias de una manera diferente. Entonces, todo este tiempo lo han estado aprovechando para instrumentar las acciones a seguir una vez que se regrese al trabajo de manera normal. Entonces, ahí están los avisos. No dejen de estar al pendiente de la página web, tanto del Consejo de la Judicatura Federal como del local. Ahí están publicando todos los acuerdos, perdón, que tienen relación con esta suspensión de actividades, cómo están trabajando durante esta contingencia, cómo van a trabajar una vez que se regresen a la actividad de manera normal. Hay que estar muy al pendiente. Cualquier información que exista a través de las redes sociales de Use Interactiva, Derecho para Todos, bueno, les estaremos informando, y si no, también a través en el próximo programa, cualquier cambio, modificación que exista, con todo gusto se los haré notar. Bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema. Ya abarcamos mucho tiempo dando estos avisos, pero bueno, creo que consideré que era importante. Vamos a entrar al tema, como les decía. El día de hoy vamos a platicar de los alimentos, la guardia y custodia de menores durante la contingencia por COVID-19. ¿Por qué decidimos platicar el día de hoy de estos dos temas importantes? Porque tanto el concepto de alimentos como de guardia y custodia son de los casos urgentes que tanto la autoridad federal como local determinaron que se debían atender durante esta contingencia. Quisiera empezar diciendo, si vamos a hablar de alimentos y de guardia y custodia, ¿qué son los alimentos? Bueno, los alimentos es un concepto muy grande, abarca muchas cosas y es lo mínimo indispensable que una persona necesita para subsistir. El concepto de alimentos implica comida, casa, educación, salud, cultura, inclusive esparcimiento. Todo esto engloba el concepto de alimentos. No debemos de quedarnos solo con la cuestión de la comida. Cuando se habla en términos legales de alimentos, abarca todos estos conceptos que les acabo de decir. ¿Quiénes tienen derecho a percibir alimentos? Bueno, pues todo aquel que no pueda por sí mismo hacérselos llegar, todo aquel menor de edad, o aunque sea mayor de edad, pero que tenga alguna incapacidad y que por sus propios medios no pueda hacerse de alimentos, bueno, tiene el derecho a percibirlo, ya sea a través de una pensión alimenticia, como vamos a platicar más adelante, o a través de la familia. Los padres tenemos el derecho de darles la obligación, perdón, aquí ya estoy diciendo de manera contraria las cosas. Los padres tenemos el derecho, perdón, otra vez, la obligación de darle alimentos a los hijos. Hasta hay criterios por ahí encontrados, unos dicen que a la mayoría de edad, otros dicen que a los 25 años, y hay ya alguna disposición de la Corte que dice que los alimentos se le deben de proporcionar a los hijos hasta que no tengan la capacidad para sostenerse económicamente ellos mismos, hasta que no se les den los medios para que ellos mismos se puedan procurar esos alimentos. Entonces ahí existen algunos criterios encontrados entre, es decir, hasta cuándo los padres tenemos la obligación de darle alimentos a los hijos. Entonces estamos en el entendido de que tienen derecho los hijos a percibir alimento y la obligación de los padres de proporcionarlos. También tienen derecho a percibir alimentos el cónyuge que no pueda acceder por sus medios propios a esos alimentos. Es decir, el otro cónyuge, esposo o esposa, tiene la obligación de darle alimentos si es que uno de ellos no tiene los medios suficientes para subsistir. También
juega en contra, o bueno, no en contra, pero es recíproco el derecho de percibir alimento de los padres, ya cuando los padres en un momento dado no pudieran por sí mismos acceder a los medios para subsistir, los hijos tienen la obligación de proporcionar estos alimentos. Ahora, ya que platicamos de manera general cómo o qué son los alimentos, quiénes tienen el derecho a percibir alimentos y quiénes tienen la obligación de dar estos alimentos, cómo se dan estos alimentos. Bueno, de manera normal, en una vida diaria, en una familia, bueno, los padres, por el hecho de vivir con los hijos, la ley presupone que les dan los alimentos, comida, tienen un lugar donde vivir, les dan la educación, ya sea pública de manera privada, tienen acceso de igual manera a algún servicio de salud, les procuran también a cultura, actividades lúdicas. Entonces, el hecho de que una familia esté integrada presupone que los padres le dan los medios para subsistir a los hijos, es decir, les dan los alimentos. De igual manera, como platiqué hace un momento, entre cónyuges existe la obligación y el derecho de dar y percibir alimentos. Luego, entonces, si el matrimonio, la relación de concubinato se da de manera normal, viven en familia, bueno, la ley presupone que de esta manera se satisface el derecho y la obligación de los alimentos. Ahora bien, cuando existe alguna situación por la cual la familia se desintegre, algún divorcio, alguna separación, esto no quiere decir que el cónyuge o el concubino o concubina que se separe de la familia no tenga ya la obligación de dar alimentos. La obligación persiste, inclusive en cuestiones de pérdida de la patria potestad. Se podrá perder la patria potestad, pero no se termina con ello la obligación de dar alimentos. Los alimentos es un derecho no renunciable. Todos tenemos el derecho, los que estén en el supuesto de recibir alimentos, de no renunciar a ese derecho. Entonces, aquel padre, vamos a enfocarnos ahorita a la figura de padre e hijos, que se separe de la familia, va a tener la obligación de darle alimentos a los hijos a través de una pensión alimenticia. Esto puede ser de manera, vamos a decirlo, extrajudicial o judicial. Extrajudicial, que de común acuerdo la pareja determine cuál va a ser la pensión que va a cubrir todos esos aspectos que les dije: comida, casa, vestido, educación, salud, diversión. Todo este concepto debe de ir englobado en la pensión alimenticia, que es el pago de esa cantidad que va con la que se van a cubrir todos los elementos o todo lo que compone los alimentos. Entonces, la pensión alimenticia es el pago de cierta cantidad, que puede ser en efectivo, puede ser alguna transferencia, puede ser depósito directo en ventanilla. Yo siempre les recomiendo a aquel que tenga que cumplir con el pago de una pensión alimenticia, que lo haga a través de depósito a una cuenta bancaria. Esto para tener el soporte legal con el recibo, con el voucher, de que efectivamente se está cubriendo esa pensión alimenticia, y en un momento dado, si es que pudiera haber un reclamo de la pareja, inclusive de los hijos, a través de la pareja, de la falta de cumplimiento de esta obligación de pagar la pensión, bueno, con eso se puede acreditar ante cualquier autoridad que sí se ha estado cumpliendo, y inclusive es recomendable abrir una cuenta de banco específicamente para esos efectos, que en esa cuenta única y exclusivamente entre el dinero que va a cubrir una pensión alimenticia. Les digo, esto puede ser de manera extrajudicial, que así se acuerde, o bien ya se tendrá que hacer a través de una autoridad jurisdiccional, a través de un juez. Se tendrá que iniciar el trámite correspondiente para el reclamo del pago de una pensión alimenticia. Como les decía, el derecho a percibir alimentos no es renunciable, inclusive esta obligación persiste, aunque se haya perdido la patria
potestad, pero también hay algo importante que debemos de saber o que debemos conocer de los alimentos, y es que se debe de atender al principio de equidad y de proporcionalidad. Es decir, los alimentos se dan en base a las percepciones económicas que tenga el deudor alimenticio, es decir, el que tiene que pagar la pensión, y las necesidades del acreedor, de la persona que tiene el derecho a recibir esos alimentos. Se atiende mucho este principio porque recuerden que hay un principio jurídico que dice que nadie está obligado a lo imposible. Si alguien gana 5,000 pesos y le piden que dé de pensión alimenticia 6,000, bueno, va a ser imposible que lo pueda hacer. Y atendiendo también a la parte a esta situación de que la persona que está obligada a dar alimentos también tiene que vivir. Entonces, no puede haber determinación judicial que establezca que tiene que dar pensión alimenticia por una cantidad que lo deje desprotegido a la persona que tiene que dar los alimentos. Todo debe de ser proporcional, de acuerdo a los ingresos del deudor y a las necesidades del acreedor alimentario. Ahora, con las nuevas reformas que se han venido dando con la llegada del nuevo milenio, en donde los sistemas jurídicos han dejado de ser un tanto cuanto legalistas y han dejado tal vez de aplicar estrictamente la ley a la letra, se van más por la protección a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. El derecho a los alimentos es un derecho fundamental inherente al ser humano, y más cuando se trata de los alimentos de menores. Siempre recuerden, les he dicho en otros programas, que el interés superior del menor es uno de los derechos más protegidos por la ley, y tratándose de alimentos, aún más. Siempre se va a proteger sobre todas las cosas a los menores de edad. Inclusive les ponía yo ejemplos. Hay veces donde, bueno, no hay veces, en toda acción judicial que tenga que versar sobre alimentos, la ley obliga a que esto se garantice, que el cumplimiento de esta obligación se garantice cuando menos por un año, y año con año se irá renovando esta garantía. Esto se hace por lo que decía, es un derecho fundamental, un derecho no renunciable, y más tratándose de menores de edad. Bueno, entonces, cuando en una contienda judicial se establece que se va a garantizar, porque así sucede en algunos casos, el cumplimiento del pago de una pensión alimenticia, por ejemplo, con un inmueble que se deje en garantía, y de repente este inmueble en otro juicio es embargado por algún tema mercantil, bueno, se inscribe que ese inmueble, se hace la anotación al margen en el folio real de ese inmueble, de que está sirviendo como una garantía para cumplir con el pago de una pensión alimenticia. Pero por otro lado hay un embargo por un tema mercantil. Entonces, si ponemos en una balanza estos dos actos, de estos dos gravámenes que pesan sobre los inmuebles, va a ganar, vamos a llamarlo de esta manera, el tema de la pensión alimenticia. El tema de los menores de edad se antepone a cualquier otra situación jurídica. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Ahora vámonos al ámbito jurisdiccional, al ámbito judicial. ¿Cómo es el trámite para que alguien que se considere con derecho para reclamar una pensión alimenticia lo haga? Hay dos formas. Una que se le conoce como el trámite por comparecencia, y la forma tradicional. En primer lugar, vamos a platicar del trámite por comparecencia, que lo hace el interesado, la persona que se sienta con derecho a reclamar la pensión alimenticia, aunque lo haga en representación de sus hijos, acudirá a la sede de los tribunales familiares, que está ahí en Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, y va a acudir con una identificación oficial vigente, credencial de lector, cédula profesional, pasaporte, licencia también de conducir también pudiera ser. Debe de llevar el acta de matrimonio en caso de existir este vínculo, acta de nacimiento de los hijos, debe de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, y debe de llevar el domicilio
donde se va a notificar a la persona que se le va a reclamar el pago de esa pensión alimenticia. Inclusive en la oficialidad de partes de esta sede del tribunal, ahí en Juárez, perdón, hay una fila que atiende única y exclusivamente a estas personas que van a presentar su solicitud de pensión alimenticia por comparecencia, así se le llama al trámite. Inmediatamente, en máximo 30 minutos, se les asigna el número de juzgado, se les otorga una papeleta, no hay necesidad de presentar un escrito de demanda, es por comparecencia, la persona va y se forma, entrega sus documentos y establece ahí que va a reclamar el pago de una pensión alimenticia. Ya posteriormente se le dará turno al juzgado y seguirá el trámite normal que a continuación vamos a platicar. La otra forma de demandar el pago de una pensión alimenticia es la forma tradicional, vamos a manejarlo de esta forma. El interesado acude con un abogado, el abogado plantea el escrito inicial de demanda, se presenta y se le asigna juzgado y empezará el trámite del procedimiento. Hay que llevar a cabo una diligencia de emplazamiento para notificar al deudor alimentario que se le está reclamando el pago de una pensión alimenticia. Una vez notificado, él tendrá que contestar la demanda. Aquí hay una parte importante. ¿Qué sucede durante el trámite del juicio? ¿Qué va a suceder con el menor de edad que tiene derecho a esa pensión alimenticia? ¿Qué va a suceder con la esposa, el esposo, que también se dan casos que reclamen el pago de una pensión alimenticia durante el tiempo que dure el juicio? Bueno, pues se van a establecer medidas provisionales, medidas cautelares. El juez va a fijar una pensión alimenticia provisional para aquel que esté demandándola y esta pensión alimenticia se tendrá que cubrir durante el tiempo que dure el juicio y todas sus instancias. Es decir, si eh, esta sentencia que resuelva el juicio de alimentos es apelable, se interpone la apelación, bueno, tendrá que seguir cubriendo esa pensión alimenticia provisional durante dure la apelación. Si se van inclusive al amparo, bueno, tendrán que seguir cubriendo esa pensión alimenticia durante el tiempo que duren todas las instancias, el juicio de amparo de manera provisional. Esto se tiene que solicitar, les decía, como una medida provisional, como una medida cautelar y se usa para el tiempo que dure el juicio. Regularmente los criterios de los juzgados no es algo unificado, no es algo que establezca la ley, pero una vez que se ha fijado la pensión alimenticia provisional, casi siempre es el mismo porcentaje que se va a seguir descontando. Y aquí es importante también, hay que tener muy claro lo que les voy a comentar a continuación. Si es muy fácil o menos complicado acceder a una pensión alimenticia cuando el deudor, el que está obligado a pagarlo, tiene o hay manera de acreditar sus ingresos. Cuando no lo hay, es muy difícil esta parte porque el juez al momento de notificar al deudor alimentario le exige que manifieste bajo protesta de decir verdad, inclusive que lo acredite cuáles son sus percepciones económicas para de ahí establecer la pensión alimenticia provisional y en su momento dado la definitiva. Esto, como les decía, en relación o de acuerdo con el principio de proporcionalidad, de que el deudor sí tiene la obligación de pagarlo de acuerdo a sus percepciones y de acuerdo a las necesidades del acreedor, pero para esto sirve esta parte. Ahora, si no existe la forma de acreditar los ingresos que tenga determinada persona, bueno, va a ser más difícil que se le obligue a pagar una pensión alimenticia, más no es imposible, pero hay que tener en cuenta todos esos aspectos, sobre todo para las personas que nos escuchan, para el público en general, porque luego de repente se presta ya a situaciones de decir, bueno, ¿y por qué no se le obliga a que se me dé la pensión alimenticia que estoy reclamando? Bueno,
porque si no hay manera de acreditar cuáles son sus ingresos, es muy complicado para el juzgador determinar qué puede cubrir cuando de su manifestación que realice puede decir que gana muy poco y que no le es posible la cantidad, pagar la cantidad que se le está reclamando. Habría que buscar los medios probatorios y eso es trabajo ya del abogado para acreditar que verdaderamente esa persona que debe de cumplir con la obligación de dar alimentos pueda pagarlos en relación con lo que se está reclamando. Bueno, el trámite normal que les decía, se presenta la demanda, se emplaza, se fija la pensión provisional, hay una audiencia de conciliación a ver si es posible llegar a un arreglo en todas las instancias judiciales y en todo tipo de asuntos. Se invita a llegar a convenios. Si no es posible, se desahogarán todas las pruebas, la etapa de alegatos y se tendrá que dictar sentencia. Ese es el trámite normal ante un juzgado. Y la diferencia que existe con el trámite por comparecencia es que ya la persona va de manera personal, sin necesidad de ir patrocinada por ningún abogado ante la oficialidad de partes, hace su trámite, lo turnan al juzgado y se irá el juicio sin la necesidad de que esté asesorada por un abogado. Pero el trámite sería prácticamente el mismo de la manera tradicional que de la por comparecencia. La diferencia es que uno está diseñado para las personas que no puedan acceder a pagar un abogado y el otro, bueno, para las personas que sí tengan esa posibilidad. Rápidamente vamos a pasar al tema de la guarda y custodia. ¿Qué es la guarda y custodia? Bueno, en términos coloquiales es el cuidado cotidiano de los menores de edad o de aquellos mayores que tengan alguna incapacidad. Esto es en términos muy generales. La obligación que tenemos los padres de cuidar a los hijos. ¿Qué se requiere para tener la guardia y custodia de los hijos? Pues simple y sencillamente estar al cuidado, tener la convivencia diaria con ellos cuando está integrada la familia, cuando hay un matrimonio, cuando hay una relación de concubinato y se está en familia. Los dos tienen la guarda, tanto papá como mamá tienen la guarda y custodia compartida de los hijos. Ahora, la ley esta, para que me sea un poquito más claro, el tema de la guarda y custodia de los alimentos va relacionado, inclusive puede demandarse en el pago y un régimen o el solicitar la guarda y custodia de los hijos en una sola demanda como prestaciones diferentes, es decir, se puede demandar el pago de una pensión alimenticia y que el que esté demandando solicite tener la guarda y custodia de los hijos. Son cuestiones que se pueden demandar en un solo documento, inclusive en temas de divorcio, de lo cual platicamos la semana pasada. Exige la ley que en el convenio que se presenta junto con la solicitud de divorcio y en caso de que existan hijos menores de edad o que sean incapaces, mayores incapaces, existe la obligación de en el convenio establecer quién va a tener la guarda y custodia de los menores, quién va a tener el régimen de visitas y convivencias y de qué manera se va a ejercer ese derecho respecto del padre que no tenga la guarda y custodia y se va a establecer la pensión alimenticia. Son cuestiones inherentes a la relación de pareja, a la familia y que en un momento dado se pueden demandar su cumplimiento a la par. Entonces decíamos que la guardia y custodia en términos coloquiales es el cuidado de los hijos y la ley presupone en caso de que uno de los dos padres detente la guardia y custodia de los hijos, presupone que quien tiene la guardia y custodia automáticamente le está dando alimento, es decir, no tendría ya la obligación de pagar una pensión alimenticia. De esa manera se maneja. Ahora, quien no tiene la guarda y custodia de los hijos es quien tiene la obligación de pagar esa
pensión alimenticia y también tendrá la obligación de pagar una pensión alimenticia al cónyuge o a la pareja que no tenga los medios para subsistir. Entonces hay que dejar muy en claro esta parte. Ahora, otro de los derechos que surgen de la relación filial es el régimen de visitas y convivencias. Esto va de la mano también con la guardia y custodia. La guardia y custodia que no es compartida, la que se va a ejercer en caso de alguna separación, el cónyuge o la pareja que no la ejerza va a tener derecho a visitar y a convivir con sus hijos. Esto puede ser de manera consensuada, que se pongan de acuerdo ambos para que se pueda visitar en el domicilio que fue el conyugal a los hijos, podérselos llevar al domicilio donde esté viviendo el padre que no tiene la guarda y custodia, poder convivir tal vez un fin de semana, algún día festivo, periodos vacacionales, todo eso se establece ya en una contienda judicial, pero también se puede establecer de manera extrajudicial, es decir, el derecho de convivir y de visitar a los hijos también le asiste o más bien le asiste a la persona que no ejerza la guarda y custodia. Entonces, estos son dos de los derechos y obligaciones que tenemos eh, los padres respecto de los hijos y, como les decía, también se puede demandar, reclamar esta guardia y custodia. No necesariamente tiene que ser con una demanda de divorcio, no necesariamente tiene que ser demandar alimentos y conjuntamente la guardia y custodia. Se puede demandar también de manera separada, se presenta un escrito, se solicita que por X situación, por violencia, porque no se cubre con la obligación de dar alimentos, hay diferentes causas por las cuales alguien puede solicitar la guarda y custodia de los hijos, se presenta la demanda, se emplaza, también hay medidas provisionales, provisionalmente quién va a tener la guarda y custodia de los hijos durante el tiempo que dure el trámite del juicio, todo eso se establece en la demanda y el juez lo determinará. También es muy importante si el menor de edad ya se desenvuelve, ya tiene, se da a entender, bueno, el juez tiene la obligación de escucharlo y también en base a lo que platique con el menor, con la asistencia del Ministerio Público adscrito a cada juzgado e inclusive con personal del DIF, escuchará al menor y en base a eso determinará provisionalmente con quién va a estar ese menor de edad durante el tiempo que dura el trámite del juicio. También existe el criterio de que los hijos que son menores de edad, de 12 años, deberán de estar con la mamá, porque vaya la costumbre nos dice que quien está con los hijos para sus cuidados y durante su niñez o adolescencia hasta ser mayores de edad, bueno, pues es la mamá. Entonces la ley presume que un niño menor de edad debe de estar con la mamá, menor de 12 años, pero esto no es tajante. También dependiendo de las circunstancias de cada caso, pues va a determinar con quién es más benéfico que esté al cuidado de quién debe de estar un menor de edad. Igual se desahogarán las diligencias probatorias correspondientes, se dictará la sentencia y bueno, ahí se determinará quién en definitiva va a quedarse con la guarda y custodia de los menores de edad. Ahora, ¿qué está sucediendo durante esta contingencia? ¿Qué está pasando con estos asuntos de pensiones alimenticias, de alimentos, de guardia y custodia, ahorita que no hay juzgados? ¿Cómo se están atendiendo este tipo de asuntos? Al principio, cuando empezó el programa, les decía yo que en materia familiar hay juzgados que están de turno. Estos juzgados que están de turno están atendiendo asuntos urgentes y dentro de estos asuntos urgentes entran los temas de alimentos y de guardia y custodia e inclusive régimen de visitas y convivencias. ¿Cómo se está atendiendo? Bueno, respecto de los asuntos que ya estaban en trámite y donde, por ejemplo, ya existía la obligación
del deudor, del demandado, de pagar una pensión alimenticia provisional, estos juzgados están recibiendo esos pagos. O sea, el, el deudor tiene la obligación de seguir depositando los billetes de depósito que garantizan la pensión alimenticia. Hay que estar atento a los turnos de los juzgados. Cada juzgado trabaja determinado día y en ese día que esté de turno es cuando se tiene que ir a depositar ese billete de depósito, valga la redundancia. Y la parte que es el acreedor, quien tiene el derecho de recoger ese billete de depósito, también debe de estar muy al pendiente de este turno para poder ir a recoger su billete de depósito. También como una medida urgente en caso de que no pudieran ir en el día que esté de turno del juzgado donde esté tramitándose su hijo, la Dirección General de Consignaciones, que está en el edificio que se encuentra ubicado ahí en el eje 5 y Calzada de la Viga. Ahí está la Dirección General de Consignaciones. Ellos están entregando billetes de depósito única y exclusivamente respecto de pensiones alimenticias, pero se complica más el trámite allá. Entonces, yo les recomiendo a aquellas personas que tienen un asunto ya iniciado y quieren recoger sus billetes de depósito, que revisen el turno de los juzgados y el día que le toque trabajar al juzgado donde esté su asunto, vayan y recojan su billete de depósito. Ya saben, hay que llenar un formato, hay que llevar una identificación oficial y se les entregará. Esto es en cuanto a los asuntos que ya están en trámite. Los asuntos nuevos se les está dando entrada para el trámite y se está fijando provisionalmente ya sea una pensión alimenticia o quién va a estar con el régimen, perdón, con la guarda y custodia provisional de los hijos, y también se está estableciendo provisionalmente cómo pudiera ser un régimen de visitas y convivencias, pero no se resuelve en definitiva, es decir, el trámite se recibe, se provee de manera provisional cómo va a ser el pago de la pensión, qué cantidad, quién va a tener la guarda y custodia, cómo va a ser el régimen de visitas, pero provisionalmente. No se le está dando trámite a todo el procedimiento. Todo queda en la cuestión de la medida cautelar. Les insisto, se les está dando trámite, se están admitiendo ese tipo de asuntos, pero el juez únicamente está llegando hasta la etapa donde establece las medidas cautelares, las medidas provisionales, para que posteriormente, una vez que se reanuden las actividades de manera normal, entre comillas, entonces sí ya se le dará trámite a todo el procedimiento hasta llegar al dictado de una sentencia definitiva. Se están atendiendo como casos urgentes este tipo de asuntos, pero únicamente se están estableciendo medidas cautelares o medidas provisionales. En general, esto es la forma en cómo se están ventilando este tipo de asuntos. Les reitero, son de importancia porque pues hay que subsistir y bueno, la ley es muy clara y atendiendo al interés superior del menor en todo momento, que les digo es el de los derechos que se sobrepone a cualquier otro, bueno, instrumentó esta actividad de manera urgente para que los que tengan el derecho a percibir alimentos no dejen de hacerlo, que tengan la posibilidad de seguir recibiendo ese ingreso para poder subsistir durante esta cuarentena, que el deudor alimentario no deje de cumplir con su obligación. Por eso, en específico, tratándose de juzgados familiares, se están estableciendo turnos de todos los juzgados para que puedan seguir entregando esos billetes de depósito que se tienen que entregar en cada juzgado. Están recibiendo asuntos nuevos, como les decía, pero no se concluye el trámite en estos momentos, solo se llega a decretar las medidas cautelares o provisionales. Entonces, ya platicamos un poco de los conceptos de
tanto de alimentos como de guardia y custodia, quiénes tienen derecho, quiénes tienen la obligación de darlos, cómo es el trámite de manera normal cuando la actividad de los juzgados es sin la situación por la cual estamos atravesando y cómo se está manejando ahorita este tema como cuestiones de carácter urgente. Estamos prácticamente, nos quedan algunos minutitos que quisiera yo aprovechar para darle las gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo, a Juan Mora, que ya tenía yo mucho tiempo de no saludarlo, qué bueno que por este medio tengo noticias de él, le mando saludos y bueno, deseando que todo esté muy bien en casa. También a mi amigo Manuel Tapia, licenciado Manuel Tapia, que también ha estado muy activo en este tema de la educación, de los webinars en línea. No dejen de seguirlo. Ha hecho varias pláticas, varios cursos muy interesantes. Él es especialista en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, marcas, todo eso. Entonces, síganlo si tienen la oportunidad. Ha estado dando unas pláticas muy interesantes junto con también mis amigos David Rosales y la licenciada Cintia Castillo, que han estado constantemente durante toda esta cuarentena dándole impulso al tema de los derechos de autor. Han estado también estableciendo ahí estrategias de qué se puede hacer con el tema de las marcas, sobre todo en esta contingencia. Síganlos, por favor, a través de Facebook, a través de, de sus cuentas de Instagram y desde luego sigan toda la programación de Use Interactiva en vivo. Estamos haciendo las transmisiones respetando la sana distancia, la cuarentena a través de Radio Use Interactiva, a través de Facebook Live. También les recuerdo que las redes sociales, Facebook, Instagram, están abiertas para todos ustedes. También, si no tuvieron oportunidad de ver Derecho para Todos en vivo, bueno, está el canal de YouTube, donde pueden, todos los días suben los videos de todos los programas para que en un tiempo libre que tengan por ahí, pues se den el tiempo para ver cada uno de los programas. Y bueno, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Por aquí nos están preguntando quiénes gozan de, o quiénes tienen, sí, no es tan claro, quiénes tienen la presunción de gozar o de necesitar alimentos. Bueno, de entrada, los hijos menores de edad, como decíamos, tienen el derecho, y es un derecho que no es renunciable, a percibir alimentos. ¿Hasta cuándo tenemos los padres la obligación de darle alimentos a los hijos? Hasta que no estén preparados profesionalmente o tengan los medios suficientes para que ellos mismos se accedan a tener por sus propios medios estos alimentos. Hay criterios jurisprudenciales de la ley que dicen que con la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, si es que no se está estudiando, hasta los 25 años, si es que está estudiando, pero la realidad de las cosas es que los padres tenemos la obligación de darles alimentos a los hijos hasta que no les proporcionamos los medios suficientes para que ellos, por sus propios manos, por decirlo así, puedan acceder los alimentos. Otra pregunta que nos están haciendo, ¿en qué caso se extingue la obligación alimentaria para los excónyuges? Este es un tema ahí muy importante. Hablando de cónyuges, la ley establece que aquel cónyuge que no tenga los medios para subsistir tendrá el derecho a percibir una pensión alimenticia y su contraparte, en este caso el cónyuge que sí tiene los medios, tendrá la obligación de pagar esa pensión alimenticia. ¿Cuándo va a culminar,
a extinguirse esta obligación? Bueno, cuando el cónyuge que no tenía los medios los tenga, es decir, que acceda a un trabajo o que se vuelva a casar y su esposo tenga los medios para, obviamente, para mantenerla. En ese momento se extingue la obligación del cónyuge de cumplir con esa obligación de dar alimentos. También nos están preguntando que si en la relación de concubinato también se da este derecho a percibir alimentos. Sí, también se da esta situación. No es exclusiva del matrimonio, también la concubina, el concubinario tienen el derecho y la obligación de dar y recibir alimentos. Entonces, aquellas parejas que por esta situación digan, mejor no me caso porque para evitar ese tema, bueno, les informo que no, que tienen la obligación, aún no estando unidos en matrimonio, de dar alimentos bueno, y el derecho, el que no tenga los medios para obtenerlos por sí mismo, de solicitarlos. Bueno, prácticamente estamos terminando el tema del día de hoy. Como les decía al principio, hemos estado tratando de platicar de temas que tengan relación con la situación actual de la pandemia, qué se está haciendo por parte de la autoridad, de los juzgados, cuáles son las acciones que están llevando a cabo ahorita que están parcialmente cerrados. Y son temas que, como les decía, el problema del COVID es un tema de salud, eso nos queda muy claro y es lo principal, evitar los contagios y obviamente evitar las muertes. Pero el daño colateral que el problema de salud está generando en temas económicos y legales es muy grande, y en Derecho para Todos estamos tratando de tocar esos temas, tratar de orientar a las personas qué pudieran hacer en determinada situación y bueno, también poner a sus órdenes los contactos de Bufete Rosales, en caso de que quieran una asesoría más específica o que tengan algún caso que quisieran atender, con todo gusto. Mi correo electrónico es jorgeh@bufeterosales.com. Mi número de celular es el 55 66 11 93 87. Están a su disposición para cualquier consulta, asesoría o que necesiten ya el trámite de algún asunto. Bueno, con todo gusto podemos platicarlos. Me despido, no sin antes dejarlos en compañía de Pata de Perro. Vamos a ver de qué nos van a platicar el día de hoy. Y recuerden las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram, canal de YouTube, para que puedan ver y estar en contacto con todos los programas de la familia Radio Yus Interactiva. Me despido, soy el licenciado Jorge Hernández Morán. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a Gustavo Morán, a Marco Antonio Hernández, a Carlos Alberto Hernández, a David Rosales, a Juan Mora nuevamente, a Manuel Tapia, a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros. Les doy las gracias y por aquí nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente tarde.